y más de 20 años después, por fin, el esperadísimo Gran Museo Egipcio abre sus puertas, tal día como hoy, un 4 de noviembre, coincidiendo con el 103 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y es que ha habido que esperar más de 20 años para que ya hoy, un 4 de noviembre, por fin, y coincidiendo con el aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, hace 103 años, pues abre ya hoy por fin sus puertas al público el esperadísimo nuevo Gran Museo Egipcio, el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización, la civilización del Antiguo Egipto, una de las civilizaciones más grandes de toda la historia de la humanidad. Y este esperado museo, que yo he tenido ya la suerte de estar el diciembre pasado, estaba parcialmente abierto, aunque todavía faltaba un poco la joya de la corona, y nunca mejor dicho, que era esa sala enorme dedicada a los tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón, que estaban parcialmente en el museo antiguo, que va a seguir abierto, ya hablaremos de la Plaza Tahrir, el de toda la vida, entre comillas. Pero la novedad, que yo estoy deseando poder verlo, es que por primera vez en toda la historia se van a mostrar los tesoros al completo, que son aproximadamente unas 5.000 piezas que aparecieron en la tumba de Tutankamón. Es decir, la sensación va a ser un poco como entrar, como Howard Carter, en esa tumba que llevaban más de 3.000 años sellada. Van a estar todos, van a estar los que ya estaban, evidentemente, por supuesto, la máscara, el trono, pero también van a estar esos carros que antes no estaban expuestos y muchísimos objetos más. En definitiva, toda la tumba de Tutankamón, que por supuesto se completa con una magnífica colección en el resto del museo. Por ejemplo, la que yo he visto, que es todo menos eso, la verdad es que está muy bien. El museo cuenta aproximadamente con 100.000 piezas, aunque no sé si estarán las 100.000 expuestas, quizás haya una parte, la mitad, pero de las expuestas, o del total de las que tienen, unas 25.000 son totalmente inéditas, es decir, son piezas que nunca han sido exhibidas en ningún lugar. Es decir, son piezas que estaban en almacenes y que nunca habían tenido la ocasión, estarían esperando la inauguración para ser vistas, con lo cual es un auténtico lujo y privilegio poder ver estas piezas en directo. ¿Y cuál era el problema con el Museo de la Plaza Tahrir? El Museo de la Plaza Tahrir, que a mí me encanta, hay que decirlo, me encanta esa fachada del siglo pasado. De hecho, empezó a principios, yo creo, del siglo pasado, igual en 1902-3 por ahí. Antes estaba el de Bulak. Y este museo un poco es como que lo albergaba todo, albergaba las momias que han ido al otro, al de la civilización egipcia, y tenía todo un poco, es verdad, apelotonado. Sí que tenía un encanto caótico que a mí me gustaba, pero también es cierto que todo estaba muy abarrotado y que la musealización no era muy adecuada. Ahora está mucho mejor, porque ahora ya está mejor iluminado, hay cartelitos informativos, todo mucho mejor explicado. Y lo que se ha hecho en el museo antiguo, que sigue abierto, y también es un imprescindible, supongo que la gente que habéis estado ya lo habréis visto, aparte de esa estatua gigantesca del rey Amenhotep III y la reina Tiji, que son los padres de Ajenatón, pues tenemos piezas claves, realmente las piezas maestras que se llaman, o claves más importantes de la historia de Antiguo Egipto siguen allí. La paleta de Narmer, por ejemplo, la única estatua que es figurita de Keops, la estatua de Kefren de Orita, la pequeña sala de Amarna, donde hay esos bustos de la familia real, donde también está el famoso ataúd, que es precioso, que apareció en la KV55, que se creyó que podía ser de Ajenatón, luego quizás de Smenkhkará. Bueno, eso todo va a seguir ahí, y muchísimas piezas más. Piezas míticas que os sonarán que son las piezas míticas. Ese museo va a seguir activo y va a seguir con piezas muy importantes. Y el tesoro de Tanis. El tesoro de Tanis, que es maravilloso, con esos ataúdes de plata, la máscara de oro del rey Susenes, que de hecho eso está ocupando ahora el lugar que ocupaba antes más o menos la colección que había antes de Tutankamón parcial en el Museo de Tahrir. Todo eso se queda en el museo antiguo, el museo de la Plaza Tahrir, en el centro del Cairo. Va a seguir en activo y es maravilloso ese museo, y además piezas claves seguirán. Luego también, museos en el Cairo muchísimos, pero solo dedicados
a la historia del Antiguo Egipto o arqueológicos relacionados con la arqueología importantes, tenemos 3. Tenemos el de la Plaza de Tahrir, tenemos el de la civilización egipcia, que es otro, que es donde se llevaron hace unos años en esa ceremonia tan solemne también como la que hemos tenido este sábado, se llevaron del Tahrir al de la civilización egipcia. Desde mi punto de vista, ese museo también tiene piezas arqueológicas alucinantes que me encantan. Tiene también ajuar de la tumba de Senetjem, de Deir el Medina, que estaba ahora muy en boga con el tema de toda en la exposición que ha habido en el MAN, en Madrid. Y también, desde mi punto de vista, tiene un punto más también antropológico, que también es muy interesante. Y ahí es donde están, por ejemplo, las momias reales. Y luego ahora, aparte de esos 2, tenemos por fin inaugurado el enorme, el mastodóntico nuevo Gran Museo Egipcio, que está en Giza, está muy cerquita de las pirámides de Giza, de Keops, Kefren y Micerino. De hecho, está hecho el museo para que desde puntos, según entras al final de esa escalera, que hay un montón de estatuas, estés viendo ahí las pirámides en panorámica, se ven perfectamente. Están como a aproximadamente 2 kilómetros, kilómetros y medio, está muy, muy cerquita. Y la verdad es que el edificio en sí, pues es un edificio que contrasta, porque de repente es como muy moderno, no tiene que ver, quiero decir, está muy bien siempre y cuando también se mantenga el otro. O sea, se tiene que mantener, por supuesto, antiguo, con su encanto, con sus armarios de madera, maravilloso el de Tahrir, y este de repente es un museo súper moderno, vanguardista. Tenemos esa entrada todo, jugando con las formas triangulares de las pirámides que están allí. Y esa estatua también gigantesca, según entramos, de Ramsés II, que seguro que la habéis visto, aunque sean fotos, en vídeos o en la gala esta que hemos tenido el sábado pasado. Destaca una escalera con muchísimas estatuas y bueno, hay muchísimas piezas, todo dedicado al Antiguo Egipto, pero que va desde el predinástico, desde la prehistoria, nos vamos hasta la época grecorromana. Hay muchísimas piezas alucinantes, interesantísimas, algunas, muchas, sí que se han traído del Museo Antiguo, del Tahrir, sí que hay muchas, pero luego hay otras muchas nuevas, muchísimas. Y es un museo, desde luego, que es como, bueno, ahora es lo más, pues se acaba de inaugurar, es uno de los museos más grandes del mundo y el más grande del mundo dedicado a una sola civilización, que es la del Antiguo Egipto. Y bueno, yo me muero por volver, que ya he estado, pero por verlo completo con esa sala, con todos los objetos de Tutankamón, que es, ¡buah!, tiene que ser una auténtica pasada. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del evento, el evento que supongo que, aunque sean las noticias, alguna foto habréis visto. Yo lo he visto entero, se pudo ver en directo por varios canales en YouTube, también lo tenéis ahora en diferido. Si os apetece ver la gala, dura aproximadamente, casi llega a las 2 horitas, o sea, como una película más o menos. Y bueno, a mí en general tengo que decir que sí me ha gustado, pero a mí me ha gustado porque yo soy amante de la ópera y de la música clásica. Para mí es un acierto que se mantenga el tono clásico, el tono dramático, que sea Tormenta, que sea Wagner y que se juegue con eso. También es muy cinematográfica. Obviamente aquí se nota que ha habido una producción buena, que ha habido mucho dinero. Bueno, el museo, que sepáis que solo el museo ha costado aproximadamente 1.200 millones. No sé si de euros o de dólares ahora mismo. O sea, supera el billón con B. Y la gala, obviamente no tanto, pero la gala habrá costado su dinero, ¿eh? O sea, esto es una producción bastante fuerte. Bien, entonces es muy cinematográfica. La verdad es que tiene visualmente tiene escenas muy buenas, gloriosas, yo diría. Me gusta mucho la orquestación, me gusta la elección de la música clásica, de la ópera. Hay cosas que evidentemente no me gustan tanto, que si yo hubiese sido la directora las hubiese cambiado, sin lugar a dudas. Pero bueno, como espectáculo, si nos decimos esto es un espectáculo, como espectáculo a mí sí me ha gustado. A ver, y quiero, bueno, voy a intentar, pues a lo mejor cosas que no os habéis dado cuenta o que si las veis ahora os daréis cuenta. Perdón. Bueno, pues la gala en principio empieza con una introducción, ¿no? Se van viendo como pequeñas escenas en las que hay actores y actrices jóvenes que realmente están investigando un poco y son como un poco las estrellas egipcias del momento. Pues por ejemplo, esos primeros planos que salen chicos y chicas ahí como vestidos. Que yo soy una cosa, por ejemplo, que hubiese cambiado, a mí me hubiese gustado más, por ejemplo, un vestuario más realista. Pero bueno, si nos ceñimos a que esto es un espectáculo, es una ópera, pues bueno, y yo qué sé, pues el presupuesto es el presupuesto, pero bueno, no nos vamos a quejar porque esto es un espectáculo. Pero bueno, yo sí que hubiese ponido quizás una vestimenta más realista, quizás, pero bueno, hay una elección de actores y actrices, bueno, no solo actores y actrices, también hay deportistas. Por ejemplo, aparece una de las chicas que aparece,
es la campeona de karate, es medalla de oro olímpica. Creo que fue la primera mujer egipcia en conseguir una medalla olímpica y es karateca. Y creo que es farmacéutica también. Luego también salen dos chicas guapísimas, que son dos actrices egipcias del momento. Luego, por ejemplo, también sale una nadadora, Farima Osman. Luego también de los chicos, es decir, sale gente como del momento, ¿no? De la escena egipcia, de la escena cairota. Y bueno, supongo que eso la gente de Egipto pues lo habrá apreciado más, ¿no? Es como un espectáculo a nivel nacional. De hecho, la gente, yo creo que han tenido día como festivo en todo Egipto. Por el Cairo, yo sé que en diferentes partes de la ciudad habían puesto pantallas gigantes para que la gente lo viera en la calle. Bueno, también lo estaban viendo en directo en varios canales de televisión egipcio. En el mundo se podía seguir, sobre todo a través de YouTube. Sí que es verdad que la gente que igual no entienda árabe, hay cosas que no las iba a entender, pero bueno, luego sí que también seguramente ahora la hayan puesto subtitulado en algunos canales, seguro. Pues la orquesta es muy buena y luego os voy a contar una curiosidad que supongo que esto la mayor parte de la gente no se ha dado cuenta. En los otros eventos que ha habido se utilizaban, yo creo que se han compuesto unas composiciones propias. Aquí también hay composición propia, sobre todo más hacia el centro del espectáculo. No se puede poner aquí música por tema de derechos, pero al principio, que es una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, se utilizan piezas clásicas y se han escogido unas piezas muy concretas de ópera. Lo primero es que una de las primeras piezas que se interpretan, además algunas no las ponen, otras las ponen, lo pone claramente, en estas primeras escenas introductorias donde se ve la esfinge y se ven estos actores, estos intérpretes un poco como caracterizados, es un compositor ruso, que es Liadov. Bien, pues Anatoly Liadov, este compositor ruso que es famoso por una pieza que es El lago encantado, creo que se titula, algo así, sí, que narra, es un lago con un cielo estrellado donde se narra la leyenda rusa del pájaro dorado, que en realidad el pájaro dorado, en ruso un poco la equivalencia es el ave fénix, aquí, fijaos. Y además escogen una que es como 5 fanfarrias, ¿no? Con las trompetas, a otro autor que era muy amigo suyo, pero es que lo mejor no viene aquí, porque luego, bueno, aquí hay una parte, estas introducciones con la orquesta, con los actores, con esas escenas, hay una escena muy buena de la esfinge brutal, ¿no? Que se ve como desde arriba, y las personas, y te das cuenta también de las dimensiones, ¿no? Bueno, aquí viene lo bueno, que es lo que yo he flipado, porque de repente, bueno, hay un tramo que se hace como muy largo, un poco denso, la verdad, que es cuando viene el pasamanos, que llega un momento en el que el presidente y su esposa pues van a recibir a los invitados, a pues, presidentes, etcétera, de otros países, y ahí, desde ese momento hasta que van hasta el lugar, que se sientan y van a empezar el espectáculo, sí que se hace como un poco largo, más que nada porque el espectáculo ya ha empezado y es como que te deja un poco ahí, ¿no? Gente como que igual te desconecta un poco. Bien, pues luego cuando va a empezar el espectáculo, que es la última intervención que hacen el equipo de los actores y la orquesta, son dos orquestas diferentes, una es la que está, que me imagino que esa incluso serían grabadas, imágenes grabadas anteriormente, lo otro sí es en directo, pues de repente aparece Mozart. A ver, ¿tiene sentido? Pues a mí cualquier cosa en el mundo que lleve a Mozart o lleve a Shakespeare automáticamente es un sí, a mí ya me va a gustar. Pero es un poco curioso, ¿no? Porque que metan a Mozart, además, meten un pasaje de La flauta mágica, que es una de mis óperas favoritas de todos los tiempos, y es concretamente la marcha de los sacerdotes. Para el que no conozca un poco a Mozart, y sobre todo esta ópera que es su última ópera antes de morir, que muere bastante joven, a los 30 y algo de años, Mozart ya sabéis que era un niño prodigio, absolutamente, y Mozart, que esto sí es verdad, se inició unos años antes de morir en la masonería. Y La flauta mágica es una ópera muy famosa, de las óperas más famosas del mundo, donde se ve un rito de iniciación a la masonería. Este en concreto, que es el que abre el segundo acto, que es la marcha de los sacerdotes, recordamos que Sarastro es un sacerdote de Isis y de Osiris, y que la antagonista de la obra, que es mi favorita, que es la mala, pero que es la mejor, que es la reina de la noche, que tiene una de las arias más famosas de toda la historia de la ópera, que yo no sé por qué extraño motivo, y mi madre siempre recuerda esto, yo de niña siempre cantaba el aria de la Reina de la Noche. No es que la cantara bien precisamente, pero bueno, yo lo intentaba y a mí me encantaba. Para mí siempre desde niña ha sido una ópera muy especial, siempre me ha gustado Mozart. Y bueno, y la verdad es que es un poco sorprendente, ¿no? Que jueguen con ese
claramente está hecho, o sea, tiene un sentido que pongas a Mozart y que pongas la marcha de los sacerdotes. Concretamente, la marcha de los sacerdotes es cuando el príncipe egipcio hace ese camino hacia la iniciación, ¿no? Es precisamente el camino hacia la iniciación, donde va a empezar la iniciación, es que eligen eso de Mozart para empezar, para ese camino, antes de empezar lo que es ya el espectáculo, sentados delante del museo, del JEM. Luego, otra cosa aparte, que esto ya es un poco leyenda, es que también, bueno, se dice que quizás hasta fueron los masones los que asesinaron a Mozart. Bueno, esto evidentemente no tiene ningún tipo de comprobación, es simplemente una leyenda, igual que la del niño jugador, que saldrá después, pero bueno, ahí está. La cuestión es que parece ser, no me acuerdo el motivo, pero sí, murió probablemente por alguna afección que tuvo. Pero bueno, la leyenda siempre quedó ahí. Es una pena que tan joven, con 30 y pico años, y habiendo compuesto su última gran ópera, que es de las más importantes, la ópera con la flauta mágica, con esta Reina de la Noche, donde, por cierto, es curioso porque en esta ópera normalmente la gente que cantaba más bajo eran como los malos, entre comillas, y los más agudos los buenos. Pues aquí en esta ópera se cambian los papeles y entonces Sarastro, que es como ese tenor, el sacerdote de Isis y Osiris, pues acaba siendo el bueno, y esa Reina de la Noche, que es aguda, que tiene notas estratosféricas, pues acaba siendo la mala, pero una mala guay. O sea, no vamos a negar que cuando vas a ver la Reina de la Noche, lo más impactante, todo el mundo está esperando ver el aria famosa de la Reina de la Noche. Bueno, y me dejaba otra de las fanfarrias. Son trozos de música clásica que son todo lo que se llama fanfare, que son como fanfarrias, ¿no? Que son trompeteos. Hay una del francés Paul Dukas, y esta es mi favorita. No me acuerdo el nombre de la fanfarria. Si veis el evento, pone los títulos. A mí esta en concreto es que me encanta. Y una cosa curiosa de este compositor francés es que una de sus obras más famosas, la más famosa, que no sale aquí, que aquí sale la fanfarria, es una que es El aprendiz de brujo. Y fijaos, es todo como muy casual. Es una obra que inspiró a muchos niños de la época y se utiliza un poco eso del aprendiz, ¿no? Fijaos que luego cuando hablamos, luego después, primero viene la rusa, luego viene la del francés Paul Dukas, luego viene otra fanfarria también de un compositor egipcio, que yo no le conocía, que aprovechan la del egipcio, el momento en el que, bueno, pues llega un poco el presidente con el coche, ese momento así como solemne, el pasamanos. Y luego la que pasa, que igual la gente se desconecta un poco porque es el momento en el que van hacia la puerta del museo, que es donde se desarrolla el espectáculo en un escenario, ahí es donde viene Mozart. Y cuando venía el aprendiz, la que eligen de Mozart, que es la marcha de los sacerdotes, en el segundo acto, es ese momento que coincide simbólicamente con la iniciación masónica, que cuando te inicias te conviertes en aprendiz, precisamente. En la masonería del rito escocés, pues está el aprendiz, luego el compañero y luego el maestro. Bueno, así que se interpretan 3 fanfarrias, además fijaos, el número es un número con alta simbología masónica, el 3, que es el preludio a la marcha de los sacerdotes. La fanfarria en la masonería tiene un alto sentido simbólico, la trompeta, porque se utiliza, es un elemento ceremonial masónico, y se interpretan 3 fanfarrias justamente antes de la marcha de los sacerdotes. La marcha de los sacerdotes de Mozart, que como os he contado, Mozart ahí nos narra una ceremonia de iniciación a la masonería para convertirse en aprendiz, y ese momento es el último que se hace en el inicio de la ceremonia, antes del pasamanos y en el pasamanos. Entonces, cuando pasa el pasamanos, en el que el presidente saluda a todos los dignatarios, digamos, a presidentes y gente que ha ido invitada, pues justamente cuando le saluda y van caminando, hacen esa marcha desde el pasamanos hasta el JEM, que es donde se va a dar la ceremonia, hasta el museo, que es el protagonista, pues ahí es cuando interpretan en la orquesta inicial del inicio la marcha de los sacerdotes de Mozart, con lo cual, vamos a ver, claramente no hay ninguna duda, aquí hay simbología masónica. Es decir, que 3 fanfarrias, además 3, normalmente se utilizan en la masonería, estos instrumentos de latón como la trompeta, para anunciar el comienzo de las ceremonias masónicas. Se hacen justo 3 fanfarrias y luego viene la marcha de los sacerdotes, que a la vez también las trompetas pueden estar haciendo también un pequeño guiño a las trompetas de Tutankamón.
Bueno, y hay un detalle también importante que se me había pasado. Y es que si os fijáis, en este inicio de la ceremonia, donde se suceden estas fanfarrias famosas, hay un momento en el que estos chicos y chicas, estos actores que salen caracterizados, un poco haciendo la ambientación en esas escenas, si os fijáis, hacen un gesto muy representativo y es el de llevarse la mano al corazón. En este caso le meten el elemento egiptizante, ¿no? Porque hay que meterle y entonces hacen como con un objeto, ¿no? Se llevan un anja al corazón. Y este gesto es un gesto muy importante en la masonería, sobre todo en el rito escocés, que es el que estábamos hablando, porque en este caso, aparte de simbolizar la lealtad, que es muy importante para los masones entre los hermanos, digamos, si vas a la mano al corazón, representa un poco la fuerza vital. Para los masones es de donde emana esa fuerza vital que va a guiar al masón al templo, es decir, tiene que ver también con esa iniciación. Es un gesto masón muy importante y también casualmente, fijaos, lo vemos además como de una forma muy solemne, ¿no? Estos actores y actrices se van sucediendo llevándose esa mano al corazón con el ángel. Y también donde esos secretos del iniciado se van a guardar en su corazón. Y luego, ya un poco bastante más avanzada la ceremonia, hay otro momento que también podría encajar dentro de algo con una fuerte simbología masónica, y es que ya cuando ha pasado toda esta iniciación, de hecho ya ha habido parte del espectáculo, más o menos justo cuando se va a proceder a la entrada al museo, a la entrada al Yem, al Gem, que es un momento muy importante, ¿no? Que para el masón sería como esa entrada al templo. Pues es un momento en el que el presidente se levanta, se va al centro y da un discurso, ¿no? Es un momento en el que está un rato dando un discurso a los presentes y justo ahí, que creo que es antes, creo que es justo después del discurso que da y antes de que empiece, digamos, como el acto, ¿no? Con una soprano hacia la entrada a ese museo con ese niño que porta la luz, pues el presidente hace el acto simbólico de colocar la última piedra, coloca la última piedra del museo, se supone, bueno, es un acto simbólico. Y es que para los masones, las piedras no son todo para los masones. De hecho, el propio masón es una piedra a pulir. Y es que el origen de la masonería está en los canteros. Los canteros fueron los primeros masones. De hecho, las pirámides para los masones son muy importantes, puesto que los masones nacen de los constructores, son constructores, digamos. Aunque de una manera más simbólica ahora. Los masones originales, los canteros, eran pues los que dejaban también esas marcas en, por ejemplo, las catedrales, etcétera. Entonces, para el masón, la colocación tanto de la primera como de la última piedra es fundamental. Por ejemplo, en un templo, en este caso sería el museo. Entonces, ese momento, y además los masones se basan de dos herramientas fundamentales, que son el símbolo y el rito. Entonces, ese momento en el que el presidente, que sería un poco como el líder, ¿no? Que tiene ya que ver como ese acceso a esos secretos, esos misterios más avanzados, ¿no? Se levanta y hace ese acto tan simbólico de colocar la última piedra, como que la encaja ahí, se ilumina, pues es algo que, ya visto lo visto dentro de esta ceremonia, pues parece un guiño más o puede tener que ver con todos estos guiños un poco a la masonería que he podido yo ver o encontrar en esta gala. Es muy importante que antes de colocar la última piedra, el momento exacto en el que lo colocas es muy importante. Antes de eso ha sido el área de la Reina de la Noche, que estaría interpretado por Serihan, que es esta diva egipcia, que es una actriz de teatro, que hacía muchos años además que no salía en escena y que es maravillosa, y que encarna un poco a la Reina de la Noche en esta ópera de Mozart. Aparece así con una presencia escénica, con un vestido brillante, con su coro, que sería el séquito con el que aparece la Reina de la Noche, y se proyectan en el cielo un montón de constelaciones. En la Reina de la Noche de Mozart, así es como se presenta el personaje. Aparece con tonos azules y con un cielo estrellado. Como hemos dicho, la Reina de la Noche realmente encarna la oscuridad y Sarastro la luz, aunque al principio parece como al revés, ¿no? Entonces, esta Reina de la Noche hace además justo va, porque son
trompetas, es decir, primero son las fanfarrias, luego viene la marcha de los sacerdotes y después viene el aria de la Reina de la Noche. Después se da el acto en el que el presidente coloca la piedra, y esto es muy simbólico porque una vez que la coloca se va a producir simbólicamente la entrada al templo, ¿no?, del iniciado, que sería el museo en este caso es como la representación simbólica del templo para el masón. También hay una escena donde se glorifica un poco a los constructores, un poco yo creo que es en homenaje a esos canteros cuando empiezan como con bloques y salen un montón de imágenes de Egipto, de los lugares más significativos. También luego en el Cairo salen también unos bailarines sufís bailando, dando vueltas, y luego es cuando va a venir el momento de la luz, que se representa un poco el ritual masónico de pasar de las tinieblas a la luz. Aquí aparecerían los personajes de Tamino y Sarastro, que como hemos dicho son como Sarastro es esa voz grave, pero que luego termina siendo el bueno, el portador de la luz para Tamino. Entonces el objetivo final es representar el triunfo de la luz sobre la oscuridad, ¿no?, que un poco también lo que busca el masón, ¿no?, ese conocimiento, salir de la oscuridad hacia el conocimiento. Por eso la escena en la que el niño porta esa luz, es el portador de la luz, es cuando también aparece el tenor en escena para representar, es decir, se cambian los papeles y representa un poco ese triunfo de la luz sobre la oscuridad, que es lo que busca también todo masón. Y luego aparecería en escena, que ya es, vamos, el personaje de Papageno y Papagena, que en el caso de la flauta mágica es un pajarero que va con una jaula, una cesta, y lo que representa Papageno es la gente común, la gente del pueblo, la gente buena, la gente normal, ¿no? Y se ve hacia el final, que parece que no pega mucho, pero claro, porque realmente están representando la Reina de la Noche la flauta mágica de Mozart. Aparecen como unas personas así como agricultores, como con unas cestas, aparece un hombre y luego una mujer cantando. Serían un poco Papageno y Papagena, y al final de todo pues aparece ese tenor que es Sarastro, ¿no?, que ya pues canta ese final súper grave, que es ese triunfo de la luz sobre la oscuridad, que además creo que ahí mete unas palabras como en egipcio antiguo. Y bueno, y hasta aquí el espectáculo. Realmente este espectáculo está concebido, es un acto masónico en sí mismo. Por eso, primero es el trompeteo. La gente igual no entiende por qué antes del pasamanos no empieza directamente el espectáculo. Es porque el espectáculo es un acto masónico y tiene que llevar un orden muy preciso, que es el mismo orden que lleva la flauta mágica, porque al final, en el fondo, todo este acto es un homenaje, yo creo, a la flauta mágica de Mozart. La flauta mágica de Mozart tiene los mismos pasos. Empieza con las fanfarrias, después con la marcha de los sacerdotes, que es exactamente como comienza, que de hecho estas dos partes Mozart las añade más tarde, y luego ya empieza un poco el espectáculo con toda la trama, ¿no?, que lo que intenta venir a representar, como he dicho, es ese triunfo de la luz sobre la oscuridad. Hay una escena que me encanta, que me parece brutal y que hasta me ha emocionado, que es la de los obeliscos, que esa escena tiene bastante parecido a una que sale en el desfile de las momias, que los niños exportan esa luz hacia el obelisco. En este caso el obelisco frente al museo se enciende y salen imágenes súper cinematográficas, que es una pasada, del obelisco en diferentes partes del mundo. Sale en París, en Roma, en Nueva York. Es una escena, me parece que tiene muchísimo poder y también tiene mucha simbología. Representa también ese encendido de la luz, y luego la escena del niño entrando y que ahí se produzca ese encendido de la luz, del conocimiento, también es súper simbólico y claramente tiene tintes masónicos, porque realmente está representando, es un homenaje a esta gran ópera de Mozart, que realmente en sí misma también tiene estos elementos de la masonería. Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No olvides dar un like, suscribirte si no estás suscrito. Saber también que tenemos este viaje en febrero, o sea que puedes, si te apetece, visitar el YEM o el GEM, aparte de otras maravillas de Egipto, con Viajes al Aire y conmigo, y que nos vemos muy muy pronto con más historias del Antiguo Egipto, aquí en El Soplo de Heket. Nos vemos.